preguntas y después. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, profe. Bien, bueno. ¿Qué clase tienen antes que esta? Informática. Ah, informática. ¿Tienen una sola clase, digamos, o tienen varias más? No, esa sola, profe. Bueno, eso por un lado y por el otro, la idea mía inicial está todavía media por verse, calculo que se va a poder dar es rendir el parcial en forma presencial. Se los había dicho, me parece, ¿no? Sí, profe. Eso sería el día, este lunes que viene, ¿no? El otro. O sea, faltan 2 semanas. Son 15 preguntas, o sea, no es nada, simplemente como para reforzar más o menos que estudien un poco, que vean algunas cosas, pero no se asusten. La idea mía, el múltiple opción me gusta porque es lo más justo, me parece, porque hay gente que el oral se defiende muy bien y no estudió, y hay gente que estudia mucho y en el oral le va mal. O sea, me parece que un múltiple opción equilibra un poco las cosas. Eh, Así que bueno, la idea es hacerlo eso. Hoy vamos a ver, hoy tenía que dar miocardiopatías, pero voy a hacer como un cambio, voy a dar valvulopatías primero y voy a dejar miocardiopatías, que son más fáciles, para la última clase. ¿Por qué doy valvulopatías ahora? Porque por ahí son un poco más, es más extensa y puede dar un poco más dudas que las otras. Entonces, para que tengamos como una clase de por medio por si hay alguna duda del parcial y eso. Y después, Profe,
Sí. Perdón, después podrías subir los PDF de lo que estuvimos viendo para ir estudiando. Bueno, no están subidos de antes o hay que hacerlo todos los años. Ahí le pregunto a No, María. no están subidos. Bueno, ahí lo subo. ¿No? Creo que sé cómo es. Y si no, le pregunto a otro chico de la cátedra que es profesor, que lo suba ahora. Si me da un segundo, lo trato de hacer ahora ya. Ah, bueno, dale, profe. A ver, dame un segundo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda usted? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ahí está. Porque si no me voy olvidando. Bueno, vamos a empezar la clase. A ver, compartir pantalla. No pongo el audio porque estoy recontra lejos del wifi que tengo acá en mi casa y tengo miedo de que por poner el video ande mal. Hasta ahora anda perfecto. Compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe, se ve perfecto. Bueno, la clase de hoy se llama valvulopatías. A ver si a alguien aquí le suena, es muy fácil. Enfermedades de las válvulas. Claro, enfermedades de las válvulas. Y bueno, esto ya les voy diciendo cuántas válvulas tiene el corazón. ¿Cuatro? 4. ¿Y cuáles son? No sé qué. Lo que pasa es que no las puedo ver quién está hablando con el PowerPoint acá. A ver acá. Sí. ¿Quién dijo que eran 4? Yo, profe. Catalina. Sí. ¿Y cuáles son? Tenés ahí casi el PowerPoint que te lo dice, pero más o menos te la voy a hacer un poco más complicada. Son 4. Hay 2 que son del lado derecho y 2 que son del lado izquierdo. A ver cuáles son los del lado derecho y cuáles son los del lado izquierdo. Del lado izquierdo es la Lado aórtica derecho mitral y la y la derecha pulmonar y tricúspide. tricúspide. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son Gracias, las que profe. separan las aurículas de los ventrículos? La mitral, profe, ¿Sí? y la pulmonar. Y la No. tricúspide. La Ah, no, tricúspide. la Con la tricúspide, perdón. tricúspide. Bien. ¿Y bueno, las que separan las arterias de los ventrículos son las válvulas pulmonar y aórtica, ¿no? De esas válvulas, la pulmonar y aórtica también se las llama sigmoideas, por las dudas encuentren ese término. De las válvulas, cada válvula, que son como compuertas, están conformadas por pequeñas valvas. Esas valvas, en la mayoría de las válvulas cardíacas son 3 por cada válvula. O sea, cada válvula tiene 3 valvas, salvo una de las válvulas. ¿Cuál es? La mitral. Mitral. La mitral que tiene 2. Entonces se van a acordar, todas tienen 3, salvo una que es la mitral que tiene 2. Y es la más importante. Bueno, son todas importantes, pero la válvula mitral es muy importante. ¿Y se acuerdan cómo se llaman cada una de las valvas de la válvula mitral que son muy vistas en ecocardiografía? Por eso se las pregunto.
¿Cómo, profe? Perdón. Claro, la válvula mitral tiene dos valvas. Cada valva tiene un nombre según una localización. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Yo no, profe. ¿No? Bueno, acuérdense, se llama valva anterior y valva posterior. Acuérdense esas cosas para que se le haga más fácil entender. Y después, esas son las válvulas normales. El tema que vamos a hablar hoy es valvulopatía, es enfermedad de esas válvulas. O sea, ¿qué pasa cuando esas válvulas se enferman? Y esas válvulas se enferman de dos formas. O se pueden poner rígidas y duras. A ver si... Lo que pasa es si cambio el puntero, después no puedo pasar las hojas. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Se dividen en dos valvulopatías o dos enfermedades, las estenosis y las insuficiencias. Las estenosis, como lo dice la palabra estenosis, ¿a qué le suena estenosis? A ver, Mónica. ¿No Bueno, cuando se parece que... achica, profe? Sería como Una la calcificación. constricción. ¿Cómo? Sería como la constricción. Claro, está cerrada la válvula. Imagínense, yo siempre pongo el ejemplo de las valvulopatías como una puerta. Imagínense una puerta de su casa, que es uno normalmente abre la puerta y pasa de un lado al otro. Cuando esa puerta se traba, porque a veces las puertas por la humedad se quedan trabadas y uno queda como que la quiere abrir a la puerta y se abre un poquito, pero no se abre del todo, queda como trabada porque choca con el suelo o con el marco de la puerta. No sé si han tenido una vez experiencia de puertas que se van deformando. Eso es una estenosis, o sea, abre, porque si no se abre del todo, uno muere. Básicamente, si una válvula se tapa completamente, uno corta el circuito sanguíneo y uno muere de muerte súbita, ¿no? Pero si esa válvula, en vez de abrirse la compuerta o la puerta totalmente, se abre un poquito y deja pasar un poquito de sangre, no todo lo que debería, se habla de estenosis. O sea que hay una dificultad en las valvas de abrirse completamente. Y esa estenosis puede afectar a las cuatro válvulas del corazón, a la aórtica, a la mitral, a la pulmonar y a la tricuspidia. Vamos a ver cuáles son las más importantes un poquito más abajo. Y las insuficiencias es cuando es bastante relacionado a la estenosis, porque en este caso la válvula, en vez de no cierra bien, o sea, se abre, deja pasar la sangre, pero cuando uno la quiere cerrar a esa puerta, la puerta no cierra y siempre queda abierta. ¿Se entiende más o menos cómo es les hago el ejemplo de una puerta para que ustedes me entiendan cómo es en este caso, en la puerta entra y hay aire, en el caso de una válvula hay sangre. Cuando la puerta no cierra bien y deja volver sangre hacia atrás, o sea, si salió del ventrículo a la aorta y la válvula aórtica no cierra bien, va a volver sangre desde la aorta hacia el ventrículo. Eso es una insuficiencia. O sea, hay una dificultad en el cierre correcto de esa válvula. Mientras que la estenosis es una dificultad en la apertura de la válvula. O sea, la válvula no abre bien y no deja pasar la sangre. En el caso de la insuficiencia, la válvula no cierra bien y la válvula pierde sangre. ¿Se entendió más o menos ese juego? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, las insuficiencias y las estenosis pueden afectar a las cuatro válvulas. Como ven ahí, las estenosis pueden ser aórtica, mitral, pulmonar o tricuspidia. Y las insuficiencias lo mismo.
aórtica, mitral, pulmonar, tricuspidea. Pero en la vida real hay algunas más frecuentes o más importantes que otras. Generalmente las valvulopatías del lado izquierdo, como pueden ser la aorta y la mitral, son más importantes que la del lado derecho porque ocasionan muchos más síntomas y son más prevalentes. En realidad importante es todo. Estamos hablando de una cuestión medio semántica, digamos. Tener una valvulopatía ya es un problema y si es del lado derecho o del lado izquierdo es un problema. Normalmente las valvulopatías del lado izquierdo son más patrimonio de la gente adulta, mientras que la patología del lado derecho es más frecuente en la población pediátrica. Por eso es más raro de ver para un cardiólogo de adultos. Si uno hace pediatría o cardiología pediátrica, es quizás más fácil de ver patología valvular del lado derecho. Bueno, entonces tenemos las valvulopatías más importantes son la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Esas son las más frecuentes. O sea, como van a ver, la estenosis aórtica, o sea, que la aorta se ponga rígida a la apertura y que la válvula mitral cierre mal y pierda sangre. Y un poco menos importante o menos frecuente tenemos la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica. Si escuchan gritos es mi hijo que está abriendo la puerta. Bueno, ¿qué síntomas producen? Bueno, esto es bastante difícil de establecer los síntomas porque son muy comunes a todas las patologías cardíacas. Entonces el diagnóstico de una valvulopatía se hace un poco con los síntomas y con un ecocardiograma. O sea, el ecocardiograma prácticamente es como que el que le pone el sello a esta valvulopatía. Si bien un buen interrogatorio por parte del médico, un examen físico con auscultación de un soplo, ayuda a la orientación principal, el sello lo pone el ecocardiograma. Por eso es muy importante para el ecocardiograma las valvulopatías, porque prácticamente el diagnóstico de estas valvulopatías se hace principalmente y ninguno con otro método diagnóstico con la ecografía. Entonces, las estenosis generalmente producen disnea. ¿Saben lo que es disnea? Sí, profe, la falta de aire. Falta de aire. Generalmente la disnea o la falta de aire es al esfuerzo. Acuérdense, todo lo que sea cardíaco generalmente es al esfuerzo. No es una disnea que aparece cuando uno está acostado. Bueno, puede aparecer cuando está acostado, pero no aparece en el reposo, sino que se presenta el paciente generalmente cuando está con poco ejercicio, se siente bien, y si uno lo hace hacer actividad física, siente un agotamiento que no es normal. Por ahí también entra esto, uno lo ve en el consultorio a veces muy frecuente, que hay gente que le falta el aire. Muchas de esas gente que le falta el aire, uno le hace todos los estudios y tiene todo normal. ¿Cuál es la causa más común de eso? Es el desacondicionamiento físico. Quiere decir que esa persona no hizo actividad física o hace muy poca actividad física. Estamos hablando generalmente de gente grande, no de gente joven. Y la falta de aire es por eso, porque no hace una actividad física normal o equilibrada que le permita andar bien, y cuando hace alguna caminata o algo tiene falta de aire. Pero cuando ya el médico le refieren falta de aire a los esfuerzos y esa falta de aire se acompaña de dolor precordial o angor. ¿Saben lo que es el angor? Es el dolor de pecho. O angina de pecho. Cuando le digan angina de pecho, no se imaginen las anginas que uno tiene en la garganta, sino es angor, es dolor precordial o angina de pecho. Uno ya va orientándose más a una patología cardíaca, y sobre todo si se acompaña ya de un síntoma que un poco más específico,
que es el síncope. ¿Saben lo que es el síncope? Desmayo, profe. ¿Cómo? Desmayo, profe. Sí, el síncope es un desmayo, es la pérdida de la conciencia súbita. ¿Cómo? Participen, ¿eh? Acabo de decir que es la pérdida de conciencia también. Claro, es la pérdida de la conciencia súbita con recuperación ad integrum. ¿Qué significa? Que es una persona que pierde el conocimiento, pero rápidamente, cuando se cayó y cuando pierde el tono postural, se cae al suelo, pero en el suelo rápidamente pregunta qué le pasó, como que recupera rápidamente la conciencia. Esto es muy importante porque no es lo mismo una persona que tiene una convulsión, por ejemplo, que pierde el conocimiento y queda como obnubilado en el suelo, o que tiene una muerte súbita. Una muerte súbita es un paro cardíaco, que uno pierde el conocimiento, cae al suelo y no se recupera el conocimiento rápidamente. El síncope es el clásico desmayo. Se pierde el conocimiento, se cae al suelo y rápidamente la persona de vuelta recobra el conocimiento y dice que finalmente preguntan, no me acuerdo qué pasó, me sentí un poco mal y no me acuerdo más nada. Pero rápidamente está lúcida y uno puede charlar con la persona. Si bien hay otras causas muy frecuentes que no son cardíacas, no todos síncopes cardíacos, uno ya teniendo un poco falta de aire, dolor de pecho y síncope, uno se va orientando. Pero por supuesto, esto, como les dije en una de las primeras clases, la tecnología avanzó y los métodos de imagen son cada vez más necesarios, porque si yo les conté todos estos síntomas, ustedes se ven acordar de alguna persona o ustedes mismas que les haya pasado, y a lo mejor no tienen enfermedad cardíaca, o sea, son síntomas que pueden tener otras enfermedades, o a veces pasar en una vida normal, un síncope vasovagal, que se llama, que es por uno que se baja la tensión rápidamente, como por ejemplo el clásico ejemplo de un síncope vasovagal es la persona que va a la cola del banco con 40 grados de calor, está un rato, se le baja la presión, pum, se desmaya y se vuelve a despertar, no sabe lo que le pasó, y es que no es que tenga enfermedad cardíaca, es un trastorno de la presión arterial, ¿no? Pero sobre todo esos tres síntomas, la disnea, el dolor precordial y el síncope, el desmayo. Las insuficiencias son todavía más grises en el diagnóstico porque sobre todo dan falta de aire. Entonces ustedes dirán, pero el estenosis da falta de aire y la insuficiencia da falta de aire, ¿cómo la reconocemos? Y no hay forma. Por eso les digo, con los síntomas es difícil hacer un diagnóstico de valvulopatía. Hay que sumar más ingredientes a la receta para hacer un diagnóstico. Se le puede agregar edemas en miembros inferiores. ¿Saben lo que son los edemas? Es acumulación de líquido. Claro, esa acumulación de líquido, sobre todo el edema de origen cardíaco, se da en las piernas. Se confunde mucho con el edema relacionado a varices o a trastornos de varices, de miembros inferiores, muy común, sobre todo en las mujeres más que en los hombres, aunque hay hombres que tienen varices. La diferencia de este edema de origen cardíaco es que es bilateral, o sea, afecta a las dos piernas, no existe un edema cardíaco que afecte una pierna y la otra no, y generalmente cuando el paciente, primero se mejoran con diuréticos, y segundo cuando el paciente está en reposo, sobre todo a la mañana temprano cuando se levanta, generalmente no los tiene a los edemas, se van profundizando a medida que transcurre el día, ¿no? Si las valvulopatías no se tratan en forma oportuna, que ya les voy a decir porque es todo un debate científico de cómo tratar las valvulopatías, llevan a la insuficiencia cardíaca.
¿Y qué es lo que es insuficiencia cardíaca? Ahora eso seguramente lo han visto en algunas otras materias de primer año o de ahora. ¿Saben lo que significa insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática o insuficiencia renal? ¿Qué significa? Estaría cuando el corazón no funcione correctamente. Claro, es un síndrome, o sea que es como un título general. Insuficiencia cardíaca, el título te lo dice, el corazón no funciona bien. Y vos me preguntarás, ¿pero por qué? Y bueno, puede ser por una válvula que funciona mal, puede ser porque se le tapa una arteria y tuvo un infarto, puede ser porque tiene una miocardiopatía, puede ser porque tiene líquido alrededor del corazón y eso impide que se contraiga correctamente. O sea, muchas causas, muchas enfermedades cardíacas terminan llevando a la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca generalmente se manifiesta con dilatación del corazón. O sea, se pone grueso, hipertrófico y se dilata. Entonces, muchas veces, no sé si bueno, ustedes no sé si han visto muchos pacientes, pero los pacientes te dicen, me dijeron que tengo el corazón grande. No sé si alguna vez escucharon, tengo el corazón grande por tal enfermedad, por ejemplo, enfermedad de Chagas. Y bueno, uno ya, como médico, muchas veces no es real, muchas veces dicen que tiene el corazón grande porque lo vieron en una radiografía y sabemos que la radiografía te da una impresión, pero hay que confirmarlo con otro método. Pero básicamente, tengo el corazón grande y uno como médico se imagina inmediatamente puede tener una insuficiencia cardíaca. Y ahí uno puede interrogar sobre los síntomas que tiene, si es que tiene algún síntoma, etcétera, hacer un electrocardiograma y revisar al paciente. Generalmente las valvulopatías, como dice acá, se trata cuando tienen síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente la valvulopatía, puede ser asintomática mucho tiempo. Entonces podemos ser portadores de una valvulopatía y ni siquiera saber que la tenemos. Por eso es muy importante cuando uno tiene algún síntoma, confirmar con un ecocardiograma el diagnóstico, o sea, tanto para confirmarlo o descartarlo. Bueno, ahí me pasó lo del puntero que no me deja. No sé por qué. Ahí está. Bueno, vamos con la válvula mitral. La válvula mitral, como les dije anteriormente, consta de dos valvas, pero a su vez es la más compleja de todas porque aparte de la valva tiene un aparato mitral. ¿Qué significa el aparato mitral? Que tiene un anillo alrededor de las valvas, tiene unas cuerdas tendinosas, tiene comisuras y tiene músculos papilares. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene, como lo ven en la foto, tiene como ciertas cuerdas y músculos que la sostienen y la hacen mover correctamente a la válvula. Acá la ven un poco mejor a la válvula mitral. Tenemos esto que está por afuera, que es prácticamente invisible al ojo humano, se llama anillo. El anillo es un conjunto de células fibrosas que hacen como un cordón a la válvula y esto hace que la válvula ante los movimientos no se deforme. Tenemos las valvas, una valva anterior y una valva posterior, y las comisuras, que son unos pequeños como entradas de tejido que sobre todo tienen alrededor de la valva anterior. Para que ustedes me entiendan, es como que la válvula tiene como una sonrisa. Es como una sonrisa que tiene las comisuras, o sea, los bordes de esa abertura. Después tienen las cuerdas tendinosas, que lo que ven acá son como unas pequeñas cuerditas que sostienen a la válvula y impiden que esto, o sea, que hacen que cierre bien la válvula. Y a su vez estas cuerdas están insertadas en unos músculos que están dentro del corazón. O sea, todo esto que ven acá
está dentro del corazón, en el ventrículo izquierdo. Y a su vez el corazón tiene trabeculación. Entonces, ¿cómo está compuesta en resumen, la anatomía de la válvula mitral? Las valvas, las comisuras, un anillo, las cuerdas tendinosas y dos músculos papilares, uno lateral y el otro medial. ¿Se entiende eso, no? ¿O es muy, no sé si lo han visto ya en anatomía o algo? Sí, profe. Sí, lo vimos. Perfecto, bueno. Avisen si yo por ahí soy medio, si ya lo saben o algo, para pasarlo más rápido. Por ahí voy medio lento para que se entienda todo, ¿no? Bueno, la función de la válvula mitral. ¿Para qué sirve? Ustedes me dirán, pero ¿para qué sirve la función de la válvula mitral? La función es el pasaje de sangre durante la diástole, se cierra durante la sístole y sobre todo sirve para mantener anatómicamente el corazón. O sea, ¿qué quiere decir que pasaje de sangre de diástole y sístole? Normalmente la sangre sigue un circuito normal, una parte arterial, otra parte venosa. Para que esa sangre siga avanzando de una forma correcta, tiene que haber compartimientos que son abiertos, que se abren, entra la sangre y se cierra para que no vuelva para atrás la sangre y siga fluyendo en una misma dirección. Para eso son las válvulas. Normalmente cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre del corazón a través de la válvula aórtica, la válvula mitral se cierra para que esa contracción del corazón no vuelva la sangre para atrás, sino que salga por la válvula aórtica, ¿no? O sea, están sincronizadas, mientras que una se abra, la otra se cierra. Y bueno, ¿para qué sirve el ecodoppler o el ecocardiograma en la válvula mitral? Para hacer el diagnóstico de valvulopatía mitral, para saber qué causa y mecanismo produjo la insuficiencia mitral y cuantificar la severidad. ¿Por qué primero hablo de insuficiencia mitral? Porque volvemos a una de las primeras. La más importante son la estenosis aórtica y la insuficiencia mitral. Así que prácticamente vamos a hablar la mayor parte de estas dos valvulopatías. La insuficiencia mitral tiene causas, tiene ciertos mecanismos que se producen y que ya lo vamos a ver, y que producen la insuficiencia. Y la severidad. La severidad, eso lo voy a aclarar antes de que sigamos. Normalmente las valvulopatías de todas las válvulas se dividen en tres partes. Una valvulopatía leve, una valvulopatía moderada y una valvulopatía severa. Esto en general, o sea, ya sea la estenosis, ya sea la insuficiencia de cualquier válvula, se las puede clasificar en leve, moderadas y severas. Normalmente, para poder tratar un paciente, se debe tratar cuando son severas. Los grados moderados y grados leves generalmente no se tratan. Simplemente se observan en el tiempo la evolución en el tiempo. Y ustedes me dirán cómo se tratan las valvulopatías y prácticamente son patrimonio de la cirugía cardíaca. Si bien existen algunos tratamientos endovasculares, es decir, a través de cateterismo, las valvulopatías no se curan con remedios, como otras enfermedades. Las valvulopatías directamente hay que arreglarlas como si fuera como una puerta, hay que repararlas manualmente o cambiar las válvulas. Y sobre todo sirven para determinar el momento quirúrgico, o sea, eso es otro concepto fundamental, porque las válvulas no se cambian en cualquier momento, hay que estar en un momento determinado. ¿Por qué? Porque si es muy precoz,
el tratamiento, quizás uno, en vez de hacerle un bien al paciente, lo está sometiendo a una cirugía cardíaca. O sea que tiene que ser muy evaluado el momento en que un paciente reciba esa cirugía cardíaca. Por ejemplo, les hago un ejemplo para que ustedes me vayan entendiendo. Por ejemplo, le hago a Catalina un ecocardiograma, le diagnostico una insuficiencia mitral, pero el grado es moderado. Entonces, Catalina, te pongo de ejemplo, Catalina, ¿no? No te enojes. Sí, profe. Le digo a Catalina, vos tenés una insuficiencia mitral moderada, y ella me va a preguntar, ¿pero qué hago? No, vos tenés que hacer tu vida normal, hay que controlarte una vez cada 6 meses, una vez cada año, para ver si esa valvulopatía empeora o no. Si queda, como son de muy... no empeoran rápidamente, estamos hablando de años, si eso se queda en su lugar, vos vas a poder seguir haciendo vida normal hasta que la valvulopatía te dé síntomas, los que acabamos de decir, o se ponga en grado severo. Una vez que tengas síntomas y esté en grado severo, ahí yo te voy a decir, mira, me parece que esto no va bien, hay que ver si hay que operar a la válvula. Hay que cambiarla o repararla. Se pueden hacer las dos cosas. Pero a lo mejor pasó desde su diagnóstico hasta que la operaron, no sé, 12 años. Lo que les quiero decir es que no es algo que se diagnostica, se opera y así nomás. No, hay que hacer un seguimiento a los pacientes generalmente y ver el momento justo. ¿Qué es lo que pasa por ahí en la vida real? Y les digo que me ha pasado muchas veces, llega el paciente, los va siguiendo, y le decís, mire señor o señora, tiene una insuficiencia mitral severa con síntomas, se tiene que operar. No, yo no me opero. Yo sigo así. Entonces, y siguen así un año, por ejemplo, o varios meses, la valvulopatía va empeorando, la clínica dilata el corazón, lo vuelve totalmente dilatado, con mala función, y ya operar a ese paciente en ese estado es muy riesgoso, y entonces no se puede operar, porque uno tiene altas chances de morirse en la cirugía y ya el daño está hecho. Entonces hay que decirle, no, ya no se puede operar. Y entra en una vorágine bastante fea de que no se puede hacer nada, le dan diuréticos, oxígeno, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué les quiero decir? Que muchas veces las valvulopatías tienen un momento justo para tratarse. Una vez no se tratan ni muy precozmente ni muy tardíamente. Ese momento, que no es un día, son meses o años, si no se trata, se pasa uno para el otro lado y ya no se puede resolver el problema en forma correcta, ¿no? ¿Quedó un poco claro? Perdón que me detuve ahí, pero les quiero hacer más o menos cómo se maneja para que ustedes entiendan cómo es. ¿Tienen algún familiar que ha sido operado de válvula o algo? No. Sí, el abuelo de una amiga, profe. Bueno, entonces acuérdense, porque esto más allá que les sirve para la vida y conocimiento, ¿no? O sea, acuérdense de las valvulopatías, eso. Siempre se operan cuando la válvula esté en grado severo. ¿Quién da el diagnóstico de grado severo? El ecocardiograma. Por eso es lo más útil. Y tienen un momento para operarse. No se operan ni muy precozmente ni muy tardíamente. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de la insuficiencia mitral? No voy a ser tan detallista en esto. La válvula se puede calcificar, se puede degenerar, o sea, se puede ir rompiendo, se puede fibrosar, se puede infectar. ¿Cómo se llama cuando una válvula se infecta con un germen? ¿Lo vieron alguna vez? No, profe. ¿No? Acuérdense, cuando una válvula se infecta con un germen, esa enfermedad se llama endocarditis. Las válvulas, bueno, se pueden infectar, se forma una endocarditis y se puede alterar el aparato de soporte, es decir, que ese anillo fibroso, por
una causa desconocida se empiece a dilatar y al dilatarse las valvas no cierren correctamente. O sea que hay muchas causas de producción de insuficiencia mitral. Todas estas causas las podemos ver con el ecocardiograma. Las Profe, causas más frecuentes... ¿sería como la pericarditis? ¿O la... No, ¿la dilatación del anillo o qué? No digo la infección. Cuando hablamos No, de infección, la pericarditis, claro, no. Acuérdense para que un concepto general, las endocarditis, o sea, endo habla de infecciones como dentro del corazón, es la parte Bien. interna del corazón y Sí, generalmente, del pericardio. bueno, las endocarditis son de las válvulas y son de bacterias. Las pericarditis son por afuera del corazón y son por virus. Ah, bien. ¿Me entienden? Acuérdense, las endocarditis son por bacterias y son dentro del corazón. Las pericarditis son por fuera del corazón y por virus. Hay diferencia. ¿Cuál es más mortal? ¿Una endocarditis o una pericarditis? Endocarditis. Endocarditis. Una endocarditis, claro, porque al estar en contacto con la sangre en general, vos tenés un germen que está dando vuelta por la sangre y puede llevar a otros órganos, mientras que las pericarditis están por fuera del corazón, están más localizadas en ese lugar y generalmente los virus que la producen son más, si se podría decir, más benignos que las bacterias que producen endocarditis. Aunque ya se vio actualmente pericarditis por coronavirus. O sea, hay casos actuales de gente común que está en la calle que tiene pericarditis por coronavirus. Bueno, una causa de falta de aire muy común ahora en día, no sé si alguna tuvo coronavirus, ojalá que no, es muchos pacientes que vemos, sobre todo en cardiología, tuvieron coronavirus, se recuperaron porque tuvieron una enfermedad leve o moderada, ¿no? Digamos, uno que estuvo internado en una terapia o algo, y quedan con falta de aire. El paciente refiere que le falta el aire. Dice, doctor, me falta el aire, no sé cómo era yo, cómo era antes, y uno le hace ecocardiograma, les hace estudios de perfusión miocárdica, resonancias cardíacas, y no encuentra nada. Muchas veces se habla ahora de que la patología del coronavirus produce daños pequeños a nivel del pulmón que producirían esa falta de aire que refieren los pacientes, porque muchas veces a nivel cardíaco eso no queda nada y medio como que confunde, porque el paciente no sabe si es el corazón, si es lo que le quedó el coronavirus, está como medio complicado a veces ese diagnóstico y es bastante común de escuchar. ¿Alguna tuvo coronavirus o no? Sí, profe, yo tuve, pero igual todo bien, por suerte. Y Perdí el sin gusto y el secuelas, no quedaste olfato, con ¿no? ninguna secuela. No, me hice el control post-COVID y bueno, también me hicieron el ecodoppler y los pulmones, pero todo bien, por suerte. Bueno, ¿viste? De hecho, es bastante anárquico el coronavirus, porque hay gente que le queda falta de aire, ahora también se lo relaciona también a pérdida de la memoria, Sí, bueno, también distintos me síntomas dijeron de que... eso. De una parte que era de ¿cómo se dice? Neurocognitiva. Claro, Pero sí, ahora, también por eso. ejemplo, solamente para gimnasia, es lo que le contaba la otra vez al otro profe, que eso sí me agito, pero no sé si será propio, digamos, de... Yo creo que sí, no te lo puedo decir porque es algo tan nuevo, una enfermedad tan nueva que nadie sabe con certeza y bueno, se escuchan 2 millones de teorías de todo, pero creo que algo a nivel celular, a nivel pulmonar, te debe dejar alguna secuela y algunos más que otros, porque algunos lo sienten notablemente. Yo he interrogado varios pacientes que realmente la persona me dice, yo tengo falta de aire, antes no la tenía. Y después de esto, de cuadros leves, ¿no? De cuadros no de estar internados en forma grave, quedan con una falta de aire que como que no logran recuperar su estado
físico, por decirlo de alguna forma, normal, y tienen estudios, Sí. baterías de estudios normales. Sí, sí. Por ahí eso cuesta, creo que un poquito más, pero por lo menos los resultados vinieron todos bien. Claro. Y también he visto, ya que lo nombraste, pericarditis, que el método más, o el mejor método, por decirlo, para ver pericarditis, es a través de la resonancia cardíaca, que van a ver en la última parte de la materia. En la resonancia cardíaca se ve la inflamación del pericardio por coronavirus. Bueno, en ecocardiograma es raro de ver la inflamación. Se puede hacer Profe, una algunos... pregunta. ¿Y la Sí. pericarditis, el tratamiento es con retroviral o cómo hacen? Porque al ser un virus, ¿cómo lo tratan? No, básicamente la pericarditis, al ser viral, prácticamente se trata sintomáticamente, es decir, se trata tratando la inflamación con antiinflamatorios inicialmente, una medicación que es antiinflamatoria específica, se utiliza para la enfermedad de gota, pero también para la pericarditis, se llama colchicina, no sé si la han sentido nombrar, y prácticamente en la Argentina no existen antivirales para los virus que son los Coxsackie, que producen ese tipo de pericarditis. Sé que existe alguno que otro remedio en Estados Unidos, pero creo que tampoco se usa, porque prácticamente no hay antivirales, hay pocos antivirales. Como ustedes verán, el tratamiento más que todo de los virus es con vacuna, o sea, es preventivo, y a diferencia de las bacterias no existen tantos antivirales. Existen, sobre todo para el HIV o alguna cosa de esas, pero no para otros virus. Es como que es menos variado el arsenal de medicamentos para los virus que para las bacterias. Uno para una bacteria tiene mucho más herramientas que para un virus. También normalmente las bacterias causan más daño que los virus, pero bueno, con este virus que tuvimos ahora, la verdad que se sale todo está pata arriba. Así que bueno, como les decía, ya me olvidé un poco, pero la insuficiencia mitral, como les dije, varias causas, infección siempre bacteriana. Veo que les interesa lo del pericardio. El pericardio es viral, la causa. Normalmente es una patología mucho más benigna que una endocarditis bacteriana. Las otras etiologías pueden ser la reumática, la endocarditis y la isquémica. ¿Isquémica a qué se refiere con isquemia? Significa que haya un infarto en cierta zona del corazón y que se afecten algunos de los músculos papilares que sostienen a la válvula. O sea que un infarto, como parece medio raro, pero un infarto del corazón puede producir daño a nivel de la válvula. No es a la válvula en sí, sino a los músculos papilares, y estos músculos papilares, al funcionar mal, hacen que la válvula no cierre bien. Es como que indirectamente causa un daño. Bueno, la causa más frecuente es la causa degenerativa o lo que se llama un prolapso. Si no saben lo que es un prolapso, o alguna sabe lo que es un prolapso, se puede tener prolapso de varias cosas, en este caso de la válvula mitral. ¿A qué le suena prolapso? No, la verdad no sé, pero me suena como que ¿Una ruptura, profe? colapsa la válvula, digamos. Sí, en realidad un prolapso es, como está en este diagrama, si nosotros trazamos esta es la válvula mitral vista por ecocardiograma, ¿no? Esta es la válvula anterior y esta es la válvula posterior. Si nosotros trazamos una línea del anillo a anillo, y vemos que una parte de la válvula pasa hacia el otro lado de esta línea imaginaria, o hace esta curva, o sea, pasa de cierra anormalmente, eso se llama prolapso. O sea,
definición que normalmente la válvula mitral debería cerrar acá. Pero como esta estructura es más elástica, por distintos trastornos degenerativos de la válvula, se vuelve como más, se dobla más, no sé cómo explicarlo con palabras, entonces produce un prolapso, o sea, lo mueve más la sangre y al moverse, al prolapsarse, hace que cierre mal y pierda sangre y produzca la insuficiencia mitral. Profe, Bueno, ¿cómo se define? Sí. es una pregunta, es como que se contrae, por eso se hace el prolapso, que es como que se contrae y no llega a completarse, digo que esa parte se contrae hacia adentro. Por eso No, más no que llega. contraerse, el prolapso es... Sería como un es como que agrandamiento, se podría decir. ¿Nunca vieron una persona con una hernia que a veces hace como fuerza y sale como un bubón? No sé si vieron a alguien con una hernia. Sí. Profe. Bueno, no es lo mismo, pero esa salida de esa hernia es un prolapso. O sea, ante un movimiento, algo que no debería salir, sale, o baja, o se mueve anormalmente. Como una, Eso es un prolapso. como una inflamación, no, tampoco, profe. No, no es algo de movimiento, no está inflamada. Significa que normalmente tiene que llegar hasta cierta posición de cierre y al estar degenerada, o sea, se vuelve como muy elástica, o muy de goma la válvula, cierra muy para atrás, o sea, se prolapsa, o sea, tiene un movimiento anómalo esa válvula. Se mueve más de lo normal. No debería salirse para atrás. Debería quedarse en esa normalidad. Lo mismo con una hernia. Uno cuando tose no debería salirse una hernia en la panza. Pero bueno, si uno tuvo un embarazo, los músculos no están iguales que antes por el embarazo y tiene se sale un poco no sé si alguna fue mamá, puede tener una hernia o una dehiscencia de los rectos y eso sería como un prolapso. Sería algo que no debería pasar ese movimiento, pero a veces cuando los músculos se ponen más blandos o en este caso la válvula se pone más elástica, puede pasar. Por ahí no sé explicar bien, estamos con palabras para que ustedes me entiendan, pero básicamente eso es un desplazamiento normal de ese tejido. Para hacerla fácil, normalmente si ese desplazamiento, a ver si puedo volver a la de atrás, si nosotros medimos la distancia que hay desde acá a acá, a este anillo normal, si tiene más de 5 milímetros, hablamos de un prolapso mitral clásico. Si, de 2 milímetros, perdón. Si tiene más de 2 milímetros, es un prolapso mitral clásico. Y si a su vez la valva está engrosada, como en este caso, miren qué grosor tiene esta válvula, y miren el grosor que tiene esta. Acá está como más gruesa la valva, y como doblada, curvada, entonces hablamos que está engrosada y doblada, prolapso de válvula mitral. Esto lo vamos a ver ecocardiográficamente. Y en este caso es la valva mitral posterior. La valva mitral anterior está sana, está fina y elongada. No está curvada como esta. No sé si lo logran imaginar. Entonces, con el ecocardiograma podemos hacer un diagnóstico de prolapso de la válvula mitral. O sea que la insuficiencia mitral del paciente es a causa de un prolapso de la válvula mitral. Los prolapsos de la válvula mitral se pueden ver de distintas formas, con un Doppler en modo M, que esto no vamos a ahondar, simplemente les puse para que vean, se ven como una escotadura acá en cada movimiento de la válvula, se la ve más engrosada la válvula, como ven acá, y estos son distintas ventanas que uno debe utilizar para ver la prolapso de la válvula mitral. O sea, estos 4 ejemplos son distintas ventanas que yo tengo que hacer para ponerle el sello a la insuficiencia mitral. Una cosa muy importante
del diagnóstico de la insuficiencia mitral es el Doppler color. ¿Por qué? Porque nos sirve para visualizar. Esta clase por ahí acá se pone un poco más pesada, porque tiene algunas cosas, las válvulas que son medias difíciles de entender. Se puede ver, viendo el color que uno pone, aprieta el botón color, puede ver el chorro de sangre a través de la válvula. Y ahí vamos a ver dónde nace, qué ancho tiene ese chorro, para dónde se va, qué área lo recibe. Y uno puede, con esa medición visual, establecer el grado, como yo le dije anteriormente, entre otras cosas que se pueden hacer, si la valvulopatía es leve, moderada, severa. Normalmente, si nosotros vemos una valvulopatía de un tamaño pequeño, con una cabeza, por decirlo de esta forma, que es el PISA, pequeña, con un cuello delgado, y que no llega a penetrar a toda la aurícula, y es grado leve. Pero si nosotros vemos una valvulopatía con un PISA, que ya lo vamos a ver que es una cabeza grande, un cuello ancho, y que llega a casi toda la válvula, y no solo que llega a toda la válvula, sino se vuelve por las venas pulmonares, estamos hablando de un grado severo. Simplemente por el hecho, el grado severo, de verlo con el color. Entonces uno va haciendo un diagnóstico de valvulopatía mediante el color. Acá ven distintos grados de válvula. Es por ahí difícil de imaginar. Esta válvula la ven como arrugada. No se ve bien finita. Este es otro prolapso de la válvula mitral. La válvula está alargada. No es como esta válvula que está bien fina y recta. Y si uno pone el color, como ven acá, se ve un chorro de sangre roja que vuelve hacia la aurícula izquierda. Y ese chorro siempre tiene tres componentes, como una cabeza, un cuello y una cola, como un cometa. La cabeza, cuanto más grande es la cabeza, más severa es la insuficiencia. Cuanto más ancho es el cuello, más grande es la insuficiencia. Y cuando esta cola llega más lejos o abarca toda la cavidad de la aurícula, más grande o más severa es la insuficiencia. Entonces, 1 hace el diagnóstico de prolapso. Y 2, con el color puede decir, che, ese prolapso genera una insuficiencia valvular severa de acuerdo a las características del chorro. Acá ven otro, la cabeza, el cuello y la cola. ¿Por qué están, de este lado está como para abajo y de este lado está para arriba? ¿Alguien lo sabe? Si alguien lo sabe, le aprueba la materia. Porque uno es como que vuelve la sangre y el otro no, me parece, ¿o no? No, porque este ecocardiograma, yo hice como una trampa. Este ecocardiograma que ven acá es transesofágico. ¿Qué quiere decir el transesofágico? Es que nosotros introducimos una sonda por la boca y vamos a ver el corazón desde adentro prácticamente. Entonces al verlo desde adentro lo vemos al revés. Entonces cuando nosotros hacemos ecografía transesofágica, vamos a ver a la insuficiencia mitral hacia arriba, mientras que si lo hacemos por fuera del cuerpo, como un ecocardiograma normal, lo vamos a ver hacia abajo. ¿Me entienden? Son dos técnicas. Normalmente una valvulopatía, como la mitral, empezamos con un ecocardiograma transtorácico y para verla en más detalle hay que terminar haciendo un ecocardiograma transesofágico. Bueno, estos son todos ejemplos de Doppler. Acá ven otro prolapso, que ven como ese rulito que tiene la válvula. Acá ven que hay como esta valva prácticamente ni se toca con la otra y dejan como un río acá adentro más oscuro, que cuando uno pone el color, ven que produce insuficiencia mitral por falta de coaptación de las válvulas, porque tienen prolapso.
Acá visto de otro modo, no coaptan y se ve el chorro o la insuficiencia mitral, que como ven tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene una cola. Esto no se los voy a dar porque esto es muy técnico y no hace falta. Hay ciertas manipulaciones, vamos a hacerlo genérico, hay ciertas manipulaciones que yo puedo hacer de el mismo equipo, mover ciertas teclas que pueden hacer que yo pierda de saber si es realmente severa o no. Yo puedo manipular la imagen, para que usted me entienda. Puedo manipular la imagen y puedo confundirlos de, por ejemplo, hacer una insuficiencia mitral sea más severa o menos severa. Para que ustedes se den una idea, es como ver una película y yo les aumento el brillo, les bajo el contraste, aumento el color. O sea, puedo manipular la imagen para mostrar ciertas cosas o ciertas otras cosas, no. Si bien la película la vas a ver, pero yo te puedo hacer como esos trucos con el mismo equipo para poder hacerte equivocar, por decirlo de alguna forma. Por eso siempre hay que chequear el seteado del equipo. O sea, ¿qué quiere decir? Una vez que uno empieza a hacer un ecocardiograma, por ejemplo, a ver, si estuvo tal persona, por ejemplo, a la mañana estuvo Catalina y a la tarde le toca hacer eco a Florencia, de fijarse Florencia a la tarde cuando empieza su turno de ecocardiograma, de ver que Catalina le dejó todas las cosas en orden, ¿no? Que le movió los botones, le puso color, le sacó el brillo, para que Florencia pueda hacer un buen diagnóstico y no se confunda al ver las imágenes. No sé si se entiende eso, pero siempre chequear que todo haya quedado en el modo correcto, porque a veces la manipulación humana hace que produzcan errores, sobre todo, como les digo, cuando hay cambios de turno y entra otra persona, o cuando le toca hacer un día no laborable un eco de urgencia, etc. Bueno, esos son los parámetros visuales para ver la severidad. También existen parámetros más matemáticos. Son fórmulas matemáticas, sobre todo de hidráulica, de hidrodinámica, o sea, de cómo se comportan los fluidos en ciertas tuberías, que fueron aplicados a la ecocardiografía y poder saber el grado de severidad, que es lo que nosotros necesitamos saber de la insuficiencia mitral. Por suerte, muchos los calcula el equipo y no los tenemos que saber, porque si no, tendría que saber todas las fórmulas matemáticas aplicadas a la ecocardiografía, prácticamente que sería un curso de matemáticas. Estas son las fórmulas o las impresiones geométricas que yo les decía. Normalmente la cabeza del chorro de regurgitación, que es lo que ustedes ven, se llama área espisa, se llama. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que si uno pone un líquido y abre en un lugar y en el fondo de esa taza, por ejemplo, hace un hueco, se forma como un remolino, y ese remolino, cuanto más grande es la cabeza de ese remolino, más grande es la cantidad de agua que sale. Se los explico así brevemente, pero básicamente con esas fórmulas matemáticas, nosotros midiendo la cabeza de esa regurgitación, el ancho del orificio y la cantidad que sale, podemos saber si la valvulopatía es severa. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber si es severa. ¿Por qué? Porque les dije anteriormente, si es severa, nosotros tenemos que operar a ese paciente. Si no es severa, tenemos que decir que se siga controlando. En este caso, como ven, de insuficiencia mitral, la cabeza, el cuello y una cola larga, que es más, hasta dobla y llega al otro lado de la misma aurícula. Esta cola tan larga habla de una insuficiencia mitral severa. Por supuesto que esto requiere de hacer, ver, equivocarse mucho o pedir ayuda, porque en una clase no
no van a identificar cuál es severa, cuál es leve y cuál es moderada. Simplemente le estoy haciendo unos conocimientos básicos, ¿no? Acá se mide la cabeza y el cuello. Más fórmulas, que no hace falta que las sepan, pero básicamente hay formas cuantitativas de ver todo esto y saber de si es severa. Normalmente cuando la vena contracta, que sería el cuello, sería esto, esta distancia, que es algo sencillo de medir, mide más de 5 milímetros, hablamos de algo severo. Cuando mide menos de 3, es algo moderado. Es leve. Y entre 5 y 3 es moderado. O sea que básicamente midiendo ese pequeño detalle nos da un panorama, y si nosotros queremos saber cuantificar más precisamente, tenemos que sacar el volumen regurgitante y el orificio regurgitante efectivo, que ya, como ya les dije, se utilizan fórmulas matemáticas que hay que medir ciertas cosas en el equipo y el equipo lo calcula. Si nosotros tenemos un volumen regurgitante más de 60, un orificio regurgitante más de 0.4, una vena contracta más de 5, el Doppler color nos hace ver un chorro con una cola larga, con una cabeza grande, y bueno, es severo. O sea, hay que reunir varios datos para hacer el diagnóstico. Esto habla simplemente de, profundizando un poco más el tema, para poder hacer una buena medición tenemos que hacer una imagen óptima de la vena contracta, y generalmente lo más importante es hacer un zoom. ¿Qué significa hacer un zoom? Nosotros tenemos un botón en el ecocardiograma que vamos a ver así, pero si nosotros apretamos un botón, se acerca más, y es más preciso medir en esta imagen que medir en esta imagen que no sabemos bien hasta dónde llega. O sea, hay que hacer una buena imagen con zoom para medir bien, porque si no uno puede, acuérdense que estamos hablando de milímetros, o sea, uno puede medir 4 milímetros, pero si mide acá son 7 milímetros. ¿Se entiende ese mensaje? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no las quiero cansar mucho porque falta aórtica, vamos a ir pasando algunas cositas. Otra forma de cuantificar es a través del Doppler continuo. Simplemente vamos a ver las ondas. Cuanto más intensas sean estas ondas de Doppler continuo, más severa va a ser la insuficiencia. Por ejemplo, acá ven que tiene como amarillo y un poco de negro. Acá es un poco más uniforme el color. Y acá, por ejemplo, en este caso, se ve toda la onda, entonces habla que es más densa, es más severa en este caso que en este caso. O sea, son todas formas de ver o de unir datos para corroborar que es severa. Esto simplemente para ponerles lo que le decía de la miocardiopatía isquémica, de la insuficiencia mitral isquémica, que si uno tiene un infarto en una parte del corazón y afecta un músculo papilar, este músculo papilar puede deformarse y tironear la válvula. Miren acá cómo está la válvula bien acomodada, y miren acá que está tironeada, o sea, es como que la bajó el músculo papilar, porque esto se va fibrosando, y al fibrosarse cada vez más produce una insuficiencia valvular. O sea, en realidad la válvula nunca se enfermó, lo que se enfermó fue el músculo papilar que tironeó la válvula y produjo una insuficiencia mitral. O sea, en este caso no es un problema de la válvula, sino un problema del músculo relacionado a un infarto. Y en una cirugía, profe, se puede arreglar el tema del músculo papilar y no la válvula. Sí, no los quiero confundir tanto, pero sí, en el caso de
la cirugía de la válvula de la insuficiencia mitral isquémica, lo que se hace, se pueden hacer varias reparaciones. Primero, se pone un nuevo anillo. O sea, acá si lo ven, acá perdió la válvula, se deformó por el tironeamiento de las cuerdas y del músculo papilar. Entonces se achica este tamaño con un anillo, o sea, es un anillo fabricado por el hombre, ¿no? Y se pone una neocuerda. ¿Qué significa? Se cortan estas cuerdas tendinosas y se pone una cuerda nueva, más corta, como si fuera se trata de imitar lo que tiene la naturaleza, para volver a la normalidad la válvula. Se logra, no llega a ser tan perfecta como algo normal, fisiológico, ¿no? Pero normalmente se puede reparar. Si vemos que estos mecanismos de una neocuerda o de un anillo no van a lograr o son difíciles, lo que se hace es cambiar la válvula. ¿Qué quiere decir? Que se corta todo y se pone una válvula protésica. ¿Me entienden? El problema de las válvulas protésicas es que no son para nada buenas, sobre todo en la posición mitral, porque pueden formar muchos tromos, etc. No funcionan como una válvula normal, son mejores adaptadas a la válvula aórtica, ¿no?, que la válvula mitral. Entonces siempre hay que tratar de reparar la válvula. O sea, un buen cirujano siempre trata de reparar la válvula, por más que le lleve más tiempo que cambiar por una prótesis, ¿no? Bueno, esto no los quiero abrumar. Pensé que los había sacado. Y vamos a la otra valvulopatía, que es la estenosis mitral. Perdonen que pase rápido eso, pero son todas fórmulas matemáticas que pensé que lo había sacado porque ya los di un año y me pareció medio excesivo y no va al tema. La otra patología mitral es la estenosis mitral. La estenosis mitral, a la diferencia de lo que es la insuficiencia, es una falta en la apertura de la válvula mitral, y esta es más fácil, porque la causa número 1 por lejos es la fiebre reumática. ¿Alguien sabe lo que es la fiebre reumática? ¿O alguien tuvo fiebre reumática? No, profe. No, bueno, la fiebre reumática prácticamente no se da actualmente en Argentina porque es una valvulopatía que se producía cuando no había antibióticos. Normalmente era una infección por una bacteria que se llama estreptococo, que uno tenía fiebre en la niñez por una infección bacteriana, ya sea de la boca o de los riñones, y eso no se curaba porque no había antibióticos, sobre todo estamos hablando de 100 o 200 años antes, o se curaba a medias, y esos gérmenes migraban al corazón, hacían una reacción inmunológica y quedaban generando una inflamación. Y esa inflamación producía la fiebre reumática. Actualmente es muy raro porque ya todos los bebés que nacen, si tienen fiebre o algo, los tratan con antibióticos, o los tratan rápidamente. Es muy raro que se deje un cuadro infeccioso avanzar tanto. Yo creo que hasta, gracias a Dios, hasta los lugares más recónditos de Córdoba, del país, tienen acceso a un antibiótico rápido o una internación si ven que la cosa no va bien. Y es raro de tener fiebre reumática. O sea que prácticamente en la Argentina no se ve. De hecho, yo en la Argentina nunca vi. Sí vi cuando estuve en Brasil en el Instituto del Corazón, ahí había fiebre reumática o estenosis mitral, pero ya era de gente que vivía muy alejada de las ciudades, etc. Y era rara. Acá en Argentina yo hasta ahora no vi, menos en Córdoba. Bueno, el ecocardiograma también, como todo, sirve para evaluar la anatomía, el gradiente, el área, distintas características de la válvula. La válvula, a diferencia de la válvula mitral, no sé si se acuerdan la imagen, la válvula mitral normal era como recta acá,
y el prolapso tenía como se iba para atrás. Este es todo lo contrario, se va como para adelante. Y tiene una válvula estirada y bien blanca, que se llama en palo de hockey, si lo ven, tiene como una forma de un palo de hockey. En realidad era palo de hockey sobre hielo. Por eso el palo de hockey sobre hielo, no sé si lo vieron alguna vez, como esta parte es más larga que el palo de hockey sobre césped, que el que creo que vemos casi todos acá en Argentina. Entonces, esta calcificación y estiramiento de la válvula mitral es típica de la estenosis mitral y es casi patognomónica del ecocardiograma que nosotros veamos este tipo de válvula estirada hacia adelante con el palo de hockey de una estenosis mitral. ¿Se recuerdan la otra imagen que estaba para atrás, no? O sea, es totalmente distinta a la insuficiencia. Bueno, también podemos ver con color, podemos ver si distintas alteraciones. Acá uno puede ver un Doppler continuo para ver un gradiente y ver la severidad de la estenosis mitral. Normalmente cuando estas curvitas son muy altas, estamos hablando de una estenosis mitral severa. ¿Por qué? Porque con esta imagen, si bien podemos saber que tiene estenosis mitral, no podemos ver muy bien si tiene severidad o no. Y con el Doppler color y el Doppler continuo, sí, midiendo estos picos, estos anchos, podemos saber si es severa o no. Ahí está cómo lo van midiendo. Esa es otra forma de ver la pendiente de la válvula. Y bueno, errores no. Hay un score de Wilkins, y no es el cantante, creo que se llamaba así, que sirve para clasificar de acuerdo a estos cuatro cosas o cuatro objetivos, si esa válvula se puede reparar o no. Normalmente, a diferencia de la válvula mitral por insuficiencia que se repara, la válvula se la puede tratar de reparar con un balón. Se pone un balón a través de la válvula y se lo infla para que rompa la estenosis. Inicialmente fue la primera válvula operada y lo que hace el cirujano le metía el dedo y que se llama comisurotomía y rompía la válvula con el dedo. El tema es que muchas veces esa rotura hacía que se inflame la válvula y al poco tiempo se volviera a estar estenosis. Vamos a la válvula aórtica. ¿Están muy cansadas? No, profe. No, Ya termina. Se me hizo más largo. Trato de no ser más de una hora porque sé que es medio cansador esta hora. Bueno, vamos rápidamente. Esta es la válvula mitral, la válvula aórtica. Ya vimos la válvula mitral. La válvula aórtica es mucho más sencilla. Tiene 3 valvas. No tiene nada del aparato que tenía la válvula mitral. Simplemente son 3 valvas. Es menos compleja anatómicamente que la válvula mitral. Está relacionada a la aorta y cada valva se encuentra asociado a un seno, que es como una cosa redondita, y la válvula aórtica tiene un anillo, tiene los senos de Valsalva, una unión sinotubular que es como la cintura de la aorta y una aorta ascendente. ¿Cuáles son las causas de la estenosis aórtica? Básicamente, esta es una válvula aórtica normal. Si la ven en color, las valvas son finitas. Esta es como vista desde arriba, desde la aorta. Así se pone la válvula. Se llena como de detritus cuando es degenerativa. Puede ser bicúspide, no sé si se acuerdan. En vez de tener 3, tiene 2. Tiene esta y tiene esta y esta que están fusionadas. O puede ser reumática también. O sea, la fiebre reumática puede afectar tanto a la válvula mitral como a la válvula aórtica. La causa más frecuente es la degenerativa. O sea, se va rompiendo por la edad, sobre todo,
la válvula, generalmente, como sale en este cuadro, afecta a gente por encima de los 60, 70 años. Cuando produce síntomas, la sobrevida cae muchísimo, muchísimo. Si el paciente no tiene síntomas, prácticamente la sobrevida es normal. Por eso es muy importante de que cuando empieza a tener síntomas el paciente se opere, porque si no, como ven la curva, viene la muerte. La estenosis es la principal enfermedad valvular cardíaca y es una causa importante de mortalidad cardiovascular. Es más frecuente que la valvulopatía mitral. La ecocardiografía es la herramienta clave para la evaluación y diagnóstico de la estenosis valvular, y es esencial utilizar los datos combinados, como les dije anteriormente, de distintas mediciones para hacer un diagnóstico correcto y no solo depender de una sola medición. Normalmente, la causa más frecuente, como dije, es la degenerativa, pero también puede ser también se le llama calcificada, y la segunda causa es la bicúspide. Como ven acá, es un ecocardiograma donde se ve la válvula aórtica, acá se ve la válvula mitral que está abierta, y acá se ve la válvula aórtica que está cerrada. Ven acá como las dos válvulas cerradas. Esto es en diástole, o sea, la sangre está pasando de acá para acá. Y cuando es en sístole, la válvula aórtica se abre, la sangre pasa para allá, y la válvula mitral se cierra. Si uno lo ve desde arriba, mire, me parece que vamos a terminar acá porque esto es largo y lo vamos a dejar para la semana que viene, una parte de miocardiopatía y esta parte de valvulopatía, porque si no me parece que se va a volver medio tedioso y prefiero que estén más lúcidas y más despiertas para hacerlo, ¿saben? Bueno, profe. Bueno, profe. Sí, me parece mejor. Entonces la clase que viene vamos a terminar de ver aorta, porque puede ser, si bien no quedan muchas diapos, quiero que lo vean mejor, y ya vimos todo lo que es mitral mucho tiempo, y vamos a terminar con miocardiopatía, que es cortito y es rápido y no es tan tedioso como valvulopatía. Vamos a partir en dos la de valvulopatía. ¿Te parece? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene a las 18. Dale, profe, Bueno, gracias. Jere Bueno. me avisó que no se pudo conectar porque dice que está mudándose y no tiene internet. Ah, bueno, dale. El tema es que traten de decirle que el parcial es el lunes que viene al otro, ¿no? Bueno, le aviso. Para que no sepa, digamos. Que yo no fui. Bueno, profe, no sé si había tomado asistencia. Yo soy Google Karen. Entré unos minutitos a las 6. Sí, yo también entré unos minutos tarde. Mónica. No, sí las veo todas. Veo a Mónica, a Karen, a Catalina, Florencia y Sofía, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno. Muchas gracias, profe. Dale, vamos a terminar acá para que no sea tan pesada. Tengo miedo que sea es siempre tan larga la clase que digo, no van a entender nada la otra parte. Así que vamos a hacer lo que queda de valvulopatía y miocardiopatía, ¿saben? ¿La sube a esta, Bueno, profe? Sí, ahora se lo voy a pasar a Vladimir, que es el otro profe que da TAC, que la suba a él porque él es el examen. Gracias, profe. Nos vemos entonces. Bueno, profe, Dale, nos Gracias. vemos el lunes que viene. Chao, profe. Chao, chao.